Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Bien, por favor, se ve la pantalla, ¿me escuchan? Se lo escucha abajo, doctor. ¿Aló? Se lo escucha abajo. ¿Ahora me escuchan? ¿Me escuchan mejor o no? ¿Aló, doctor? ¿Me escuchan mejor? Sí se lo escucha, doctor, pero bajo. No sé si es mi reo o los demás compañeros que opinan. Bien, vamos a empezar, Sí ¿ya? se lo escucha, doctor. Bien, entonces, estamos ante las anomalías del aparato genital femenino, pues, ¿no? Que son desviaciones en la forma o en el tamaño de una estructura anatómica del aparato genital femenino, ¿no? Esto puede ser pues, el útero, los anexos, ¿no? La vagina. Entonces, usualmente lo más común es el conjunto de Müller. Müller, o sea, pues eso es, eh, a eso es lo que básicamente se refiere la clase. Implicancias que puede haber, bueno, hay casos raros en los cuales hay dificultad para establecer el sexo de la recién nacida. Son casos muy pocos, ¿no? En los cuales estamos ante un posible caso de intersexualidad. Lo usual, sin embargo, es como les decía, de las malformaciones de Müller, entonces que se detectan ya en la pubertad o en la adultez de la mujer, ¿no? Estos casos están asociados a malformaciones en otros órganos o sistemas, usualmente de la vía urinaria, del aparato urinario. Y hay repercusiones tanto en la fertilidad, en la sexualidad y en el futuro obstétrico de la persona. Y como tiene tantas implicancias, tantas repercusiones, esto va a impactar pues, en el desarrollo psicosocial de la paciente. Bueno, como les decía, la mayoría se refiere a las anomalías del conducto de Müller. De ahí se deriva la mayoría de la parte superior, pues, ¿no? Sin embargo, son poco comunes, 0.5% de la población general. Estas anomalías se hacen evidentes en la adolescencia, cuando se presenta menarquia, a veces hay amenorrea, pues hay amenorrea, o a veces hay dismenorrea. Hay dolor abdominal pélvico secundario a la obstrucción, claro, cuando hay obstrucción de la sangre menstrual no sale, entonces se produce el dolor abdominal pélvico. Hay mujeres en edad reproductiva, cuando no hay obstrucción, no hay estas alteraciones menstruales, hay un hallazgo incidental o al practicar estudios porque tiene abortos a repetición. Entonces, identificar estas anomalías es importante para poder tratar los casos de infertilidad. Si hay infertilidad, ¿no? O esterilidad, el persona no sale gestando o tiene abortos a repetición, en parte del estudio se encuentran a veces esas anomalías. Tracto reproductivo obstruido o malformado. ¿Ya? O sea, lo usual, como le digo, es o cuadro clínico de trastorno menstrual en la pubertad, o cuando no hay esto, es ya en la edad reproductiva, ya cuando hay problemas de fertilidad. Eso es lo usual, ¿no es cierto? Muy raramente, una rareza, como le decía, como los casos de los problemas de recién nacidos. Estas alteraciones de Müller asociadas a anomalías renales, como están bien vecinas en la estructura embriológica, son estructuras embriológicamente vecinas, entonces hay asociadas a anomalías renales, agenesia renal, riñón ectópico, displasia quística, duplicidad del sistema colector. Entonces, y también pueden presentar anomalías esqueléticas, pero menos frecuentemente, 12%. Pero bien vinculadas están problemas en el aparato urinario. Pues. La prevalencia es baja, ¿no? Las anomalías viriles 0.5, o sea, medio por ciento de la población general. Y las vaginales más raras todavía, 0.025, ¿no? Pues 20 veces menos
grasutería, o sea, malformaciones de vagina. Y las más comunes, ¿no? Bueno, la más grave es la plasia y hipoplasia de útero, un 4%, pero lo más frecuente son los tabiques, ¿no? Útero tabicado, 34%, útero bicornio, 39%, útero arcuato, 7%, el didelfo, 11%. Son una cantidad de duplicidades, ¿no? Y el útero unicornio es 5%, raro. Lo más común es, como digo, el bicornio, tabicado, eso es más frecuente, ¿no? Y lo más grave es la plasia de útero, pues. Bien. Eh, Se puede clasificar en tres tipos las alteraciones, ¿no? La disgenesia, la clase 1, no hay agenesia o hipoplasia de los conductos de Müller, de los cuales se van a derivar el útero y el tercio superior de la vagina. La forma más común es el síndrome de Mayer-Rokitansky, también llamado Rokitansky-Kuster. Otros dicen todos, ¿no? Mayer-Rokitansky-Kuster, en el cual se combina agenesia de útero, del cuello uterino y de la parte superior de la vagina, ¿no? Hay ovarios, hay trompas, pero no hay útero, ni hay cervix, ni hay por ejemplo de vagina. Es bien severo esto. La clase 2 es una alteración de la fusión vertical, ¿no? Porque en desarrollo embriológico se fusiona, pues desciende con de Müller y se une con el bulbo senovaginal. Entonces, aquí puede haber problemas de cervix, ¿no? Disgenesia de cervix, tabique vaginal, y como decía, la más frecuente de la clase 3, alteración de la fusión lateral, esa es la más frecuente. Hay cierre incompleto de los conductos de Müller o a falta de obstrucción del tabique. Aquí puede haber pues, úteros dobles, ¿no? Didelfo, bicornio, tabicado. Hay formas simétricas, formas asimétricas, ¿no? Un útero de unicornio, didelfo, bicornio, tabicado. Y la forma destructiva, asimétrica, con un útero unicornio, con un cuerno obstruido. Es un útero unicornio, pero tiene un pequeño cuernito que es obstruido. Útero doble con un cuerno obstruido, o útero doble con obstrucción unilateral de vagina. Eso es como vamos a ver ahorita. Entonces, la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva hace esta clasificación, ¿no? Como decía, la hipoplasia o agenesia, que es el tipo 1. Bueno, aquí hay una hipoplasia de vagina, ¿no? Hipoplasia de vagina. Aquí no hay cervix, aquí casi no hay útero, no hay útero acá, no hay útero. Aquí no hay trompas, y acá es una mixtura, pues, ¿no? O sea, hipoplasia de clase 1 sería hipoplasia o agenesia. Ahora, de los el tipo 2 son los unicornios, cuando se desarrolla un solo de los conductos mineros se desarrolla, ¿no? Entonces, se desarrolla uno con un cuernito rudimentario de otro lado, pero están comunicados, están comunicados. O sea, como están comunicados aquí, clínicamente no hay mucha molestia porque va a haber su menstruación normal. El problema es cuando es un útero unicornio, pero que el cuerno no está comunicado, entonces durante la menstruación aquí va a haber un sangrado que se lo tiene. Y esto va a dar pues, mucho dolor, un dolor pélvico, una dismenorrea intensa. Acá hay un cuerno el otro lado es rudimentario, pero no está cavitado, está sólido, no hay color clínico. Y aquí cuando se desarrolla un solo cuerno, es el verdadero unicornio verdadero, genuino. En los úteros dobles, cuando no se produce la fusión, entonces hay totalmente independientes, dos úteros con dos cuellos, el útero didelfo. Y el bicornio, cuando hay una fusión parcial solamente a nivel de cuello, que puede ser parcial o completa, ¿no? Aquí prácticamente es un bicornio, pero con una unión acá, entonces es parcial el bicornio. Y aquí es ya completo, ¿no? O sea, están los dos cuernos y hasta puede haber estos dos cuellos. El más común es el tabicado, como el útero tabicado, que tiene sus tabiques, no ha relacionado, el tabique no relacionado, completamente está ahí, o parcialmente relacionado. Y aquí se ha relacionado, pero es una pequeña persistencia. Y ese es el cuadro iatrogénico, este es como un recuerdo histórico, ¿no? Lo ponen acá, que ya no existe ya el iatrogénico por el uso del dietilestilbestrol. Este es un estrógeno sintético que se usaba hace unos 50 años en los casos de amenaza de aborto. Eso ya no se utiliza porque se vio que induce neoplasias en la recién nacida, ¿no? A veces la señora está embarazada, tiene amenaza de aborto, le dan este estrógeno, le daban esto, y pasan los años, crece la bebita y después se pasan unos 10, 12 años, puede ser cáncer de vagina, cáncer de cuello, y estas malformaciones también del útero. Este medicamento ya está descontinuado. En el medio rural a veces lo pueden encontrar, pero ya no creo que ya no hay, yo
Yo lo alcancé a ver hace 50 años, pero pues, cuando yo estaba estudiando, ¿no? Es silvestrol. Pero siempre lo mencionan, ¿no? El iatrogénico. Este es un medicamento que ya está pues, proscrito, ¿no? Es como la talidomida, debe estar proscrito. ¿No? Bueno. Las técnicas para estudiar estos problemas, el enfoque inicial es con la ecografía, pues el ultrasonido, ¿no? Permite abordar inicialmente la morfología y la permeabilidad del útero, ¿no? Del canal endometrial, de la cavidad endometrial. Ahora, cuando hay imágenes tridimensionales es posible evaluar también toda la parte externa del útero y tener una mejor caracterización de los efectos de fusión, útero bicornio, útero hiderpo, ¿no? Bueno, entonces se ve bien el contorno externo. Ahora, cuando hay problemas de infertilidad, cuando el problema es infertilidad, es imprescindible la histerosalpingografía, el medio radiológico, ¿no? Que permite evaluar la morfología del endometrio, la parte interna, pero no, toda la parte canalicular, el cavidad cervical, el canal, y de permeabilidad de las trompas del falopio, cuando pasa el contexto peritoneal. Claro, este procedimiento, el alimentación, no, pues el contorno externo no se puede ver, no se aprecia la presión de la parte interna de las estructuras, en la parte canalicular, pues, ¿no? La parte externa no se ve, pero la parte serosa eso es ultrasonido, y sobre todo la resonancia magnética, que te ve las dos cosas, ¿no? Por dentro y por fuera, que es el gold standard, ¿no? Se ha reportado el sector del 100% de diagnóstico, ¿no? Para imágenes claras de contorno interno y externo del útero y de anatomía uterina en múltiples planos. O sea, claro, lo mejor es una resonancia magnética. A veces no está al alcance de la persona, entonces se hace una ecografía 3D y una histerosalpingografía. Vamos a ver un videito sobre malformaciones mullerianas que es bien útil para entender mejor el asunto. Desarrollo entonces sobre las malformaciones mullerianas. Bueno, el concepto es cualquier anomalía del útero y de la vagina, producto de algún trastorno tanto del desarrollo como de la fusión o de la absorción de los conductos mullerianos o paramesonéficos. La prevalencia es baja, en la población general es 6.7%, en pacientes infértiles un poquito más, y en pacientes con abortos recurrentes llega hasta un 18%, pero en general es un problema poco frecuente. Recordando que en la séptima semana el gonanoprotomo convierte en el mesonefro y da lugar a los conductos mesonéfricos o de Gould y los conductos paramesonéfricos o de Müller. En las niñas, en el sexo femenino, como no hay hormona antimulleriana y andrógenos, estos conductos mesonéfricos se absorben y se desarrollan entonces los paramesonéfricos o de Müller para formar entonces las trompas uterinas, el útero y el tercio superior de la vagina. Aquí tenemos un video donde se evidencia cómo se desarrollan los conductos, entran en contacto con el seno uno genital, se fusionan, se reabsorbe el tabique y posteriormente entonces da lugar al útero, las trompas, el tercio superior de la vagina. El seno urogenital es el que da lugar al tercio inferior. ¿Qué pasa si hay algún problema? Si no se desarrollan los conductos, puede haber algunos tipos de malformaciones, puede ser bilateral o unilateral, puede haber alteraciones de la fusión, entonces vamos a ver qué es lo que genera esto, y el último tipo de alteración, que es la alteración de la reabsorción del tabique. Entonces, como vemos, si todo esto se lleva a cabo de forma normal, tenemos un útero bien formado, dando lugar estos conductos paramesonéfricos a todo lo que es el útero, trompas, tercio superior de vagina y el seno urogenital, todo lo que es la parte inferior, el 2/3 inferiores de la vagina y el hímen. Entonces, en base a este esquema vamos a ver qué problemas puede haber. Recordando entonces, vemos que al entrar en contacto se produce entonces la fusión, la reabsorción, y entonces esto da lugar del mesonermo, el reborde urogenital, el conducto paramesonéfrico, trompa, útero, tercio superior de vagina, y en el caso del endodermo, el seno urogenital, que da lugar a los 2/3 inferiores de la vagina. Vamos a ver qué importancia tiene esto al reconocer entonces las malformaciones mullerianas. Recordando, tercio superior, todo lo que es superior está generado por la cresta gonadal y los conductos paramesonéfricos, y el inferior seno urogenital, cloaca y membrana cloacal. Normalmente estas son unas malformaciones que son alteraciones congénitas, pero hay algunos genes que están involucrados en estas malformaciones, no vamos a entrar en detalle porque es mucho menos frecuente,
estos son los genes que pueden estar implicados en malformaciones uterinas. ¿Cómo clasificamos entonces las malformaciones? Entonces, vemos que están clasificadas según dónde se produzca la alteración. Están clasificadas en alteraciones de desarrollo, alteraciones de la fusión y alteraciones de la absorción del tabique. Entonces, estos son los tres grandes grupos. También puede haber, junto con estas anomalías de cuello y vagina. Entonces vamos a ver vaginas dobles, tabiques vaginales, tabiques transversales, longitudinales, etcétera, etcétera. Ya lo vamos a ver más adelante. La clasificación de la ESR es un poco distinta a la anterior, que es de la La ESR es la Sociedad Europea, ¿no?, de Reproducción Humana. De la Asociación Americana de Medicina Reproductiva, y ellos, la clasificación en términos generales es más o menos igual. Ellos ponen el útero dismórfico, por supuesto el útero normal, pero le ponen la U y le ponen unos números. El U2, por ejemplo, son las malformaciones producto de la falta de absorción del tabique, el U3 de falta de fusión, U4 cuando hay falta de desarrollo unilateral, U5 cuando es falta de desarrollo generalmente bilateral o rudimentario. Además, ellos hacen una clasificación parecida a la TNM, donde mezclan la malformación uterina, aquí están todas las malformaciones que se pueden generar, y si hay alguna malformación asociada tanto del cuello como de la vagina. Entonces, según la combinación, ponen U5, por ejemplo, con C2 y con B0. Entonces, así expresan dónde está la malformación y de qué tipo de malformación estamos hablando y si está asociado o no con un cuello normal o con una vagina normal o anormal. Vamos a hablar entonces de lo que es la alteración del desarrollo de los conductos. Ya vimos en el esquema que les mostré en el video que si estos conductos paramesonéfricos no crecen y no llegan a entrar en contacto con el ser genital, pues se producen entonces las alteraciones del desarrollo. Pero hay varios tipos dependiendo en el momento donde se produjo el problema. Hablamos entonces de síndrome de Rokitansky-Meyer-Kusterhausen, que es el 5% de malformaciones mullerianas, cuando no se produce, no hay desarrollo de estos conductos. Puede haber un útero rudimentario, generalmente hay una vagina rudimentaria, recordando que los 2/3 inferiores de la vagina son producto del seno urogenital, y esa vagina rudimentaria pues depende de cómo se haya desarrollado ese seno urogenital. Pero en general son pacientes que tienen vagina, no tienen útero o un útero rudimentario. Puede haber una hipoplasia, es decir, que se haya desarrollado pero pequeño. Puede haber una hipoplasia vaginal, cervical, etcétera. Hay varias combinaciones, pero en general la manifestación clínica es que hay una vagina rudimentaria, hay la presencia de ovarios y no hay útero. Aquí vemos, esta es una paciente que yo vi que tenía un útero rudimentario, inclusive tenía cavidad endometrial, pequeña por supuesto. Estas son pacientes, como vamos a ver más adelante, que pueden tener dismenorreas cíclicas, producto de, bueno, que a veces se acumula en ese endometrio activo, ¿no? Entonces podemos ver, aquí vemos un ovario con un folículo, al lado, bueno, se ve solo el folículo, y vemos el útero rudimentario. A veces, como en este caso de esta resonancia, solamente se ven los ovarios y no se ve ningún tipo de desarrollo del conducto, y por supuesto no hay útero, ni siquiera el útero rudimentario. Esta alteración, el desarrollo incompleto, es cuando uno de los cuernos o uno de los conductos paramesonéfricos llega a desarrollarse, y entonces tenemos lo que llamamos el útero unicornio, que puede tener un grado mínimo de desarrollo del otro conducto. Entonces tenemos un conducto rudimentario sin cavidad, con cavidad que se comunica y con cavidad que no se comunica, como en este caso. En general se presenta como úteros unicornios. Aquí vemos la clasificación de la ESR, que es U4, y puede tener un cuerno rudimentario. Ellos no lo clasifican con la comunicación o no del cuerno rudimentario. Entonces, vemos que hay 4 tipos: cuerno con cavidad comunicante, cuerno
con cavidad no comunicante, cuernos sin cavidad y unicornios sin cuerno rudimentario. Aquí podemos ver en esta histerosatigografía que realizamos cuando estábamos en el posgrado de la Cruz Roja y vemos que hay un solo cuerno desarrollado y de este lado no vemos absolutamente nada, inclusive la trompa es una trompa normal. Después tenemos el segundo grupo, que es el grupo de la falta total o parcial de la fusión de los conductos. Ya vimos según el esquema, llegan hasta abajo en el desarrollo de los conductos paramesonéfricos, pero por alguna noxa no hay una unión. ¿Cómo podemos clasificarlo? Puede ser didelfo cuando tiene dos cavidades o dos cuellos, un bicorne bicolis, ya vamos a ver la diferencia, o el bicorne que puede ser completo o parcial. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, en la clasificación de Estre, el U3, ellos lo denominan bicorpóreo, entonces puede ser parcial o puede ser total, completa. Tenemos aquí el parcial o completa y el didelfo. Sin embargo, es importante, ya el año pasado habíamos conversado cuál era la diferencia entre el didelfo y el bicorne. Vamos a poner en esta lámina. Aquí tenemos el bicorne unicolis, es decir, que tiene dos cuernos, una falta de fusión parcial, pero tiene un solo cuello porque llegó a fusionarse. La fusión es de abajo hacia arriba, entonces llega a fusionarse el cuello y se produce entonces un cuello normal. Sin embargo, el bicorne puede haber una fusión parcial, pero hay dos cuellos. El didelfo hay una separación completa, no hay el miometrio, no hay ningún punto en común entre el miometrio en el caso del didelfo y en el bicorne bicolis sí. Esa es la diferencia entre estos dos, entre el bicorne bicolis y el didelfo. Está el didelfo completamente separado y el bicorne bicolis no. Por supuesto, aquí podemos tener las diferentes formas, el unicolis, el bicolis, como ya lo vimos, y a veces se producen entonces los tabiques. En el didelfo puede haber tabique porque la fusión puede llegar hasta la vagina, la falta de fusión puede llegar hasta la vagina. Y puede haber inclusive falta de apertura aquí y puede haber con el seno urogenital y puede haber estos tabiques transversales aparte de los tabiques longitudinales. Entonces, en esta falta de fusión total o parcial puede haber diferentes variedades, es importante conocerlas para reconocerlas y tratarlas porque en estos casos el tratamiento es fundamental. Aquí tenemos en esta histerosatigografía un útero didelfo, vemos los dos cuellos y vemos las dos cavidades, las hemicavidades uterinas completamente separadas. Aquí tenemos entonces un bicornio unicolis, vemos que tiene un solo cuello, pero tiene dos cavidades completamente separadas. Aquí lo vemos en un ultrasonido, vemos las dos cavidades separadas, pero aquí vemos que es un bicorne porque hay una unión, hay un miometrio común entre estas dos hemicavidades. Sin embargo, en el didelfo, aquí vemos una cavidad por un lado y otra cavidad por el otro, no hay absolutamente nada en común, entonces la falta de conexión. Aquí lo vemos en la resonancia, esto es un bicorne porque tiene unicolis, tiene un solo cuello, aquí también. Vamos a pasar ahora al tercer grupo de malformaciones, que es la falta de regresión del septo. Es lo que se llama el útero septado, es la malformación mulleriana más frecuente y también puede ser parcial o completa. Normalmente uno la reconoce porque el contorno uterino es normal. ¿Por qué? Porque se produjo el desarrollo normal del conducto, se produjo la fusión normal del conducto, pero a la hora de la reabsorción del tabique, pues se produjo una falta, entonces puede ser total hasta abajo o puede ser parcial. La clasificación de RU2 y aquí se considera como el septado completo y parcial. Aquí es como más unánime la forma de reconocer. Aquí lo vemos en esta histerosatigografía, vemos un septo completo, llega prácticamente hasta el cuello, y aquí vemos uno parcial, el cuello llega hasta aquí, y vemos que hay algo de cavidad sin el tabique. Aquí vemos un septo completo, fíjense cómo se ven las dos cavidades en la misma dirección, pero separadas por un septo.
Aquí vemos en la resonancia magnética que podemos ver que el contorno uterino es normal y sin embargo está el septo en la cavidad endometrial. Después tenemos el arcuato, que es una variedad de la falta de resorción, pero es casi una variedad normal, una variante normal. Conforme el 5% de las malformaciones es simplemente pues, una muesquita de tabique que queda en el útero. Y no tiene ninguna complicación y ninguna consecuencia. Aquí lo podemos ver, fíjense que es prácticamente normal y se ve simplemente el fondo uterino arqueado. Aquí lo vemos en la resonancia magnética, fíjense que es prácticamente un útero normal. Después tenemos la malformación asociada a exposición a detiletilvestrol. Esto lo traigo casi como un tema histórico, anecdótico, porque casi ninguno de los que estamos aquí conocimos la droga, ya estábamos hablando de eso en una clase anterior. Son úteros en forma de T, y yo particularmente no he visto ninguno, porque el detiletilvestrol tiene muchísimos años que no se utiliza. Sin embargo, bueno, todavía forma parte de la clasificación de las malformaciones mullerianas. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de estas pacientes con malformaciones? Bueno, muchas de ellas no tienen ningún tipo de manifestación, pueden tener trastornos menstruales, como sangrado uterino anormal, amenorrea primaria, en el caso de que no haya desarrollo de los conductos, desarrollo total, o en el caso de los tabiques transversales, puede haber disfunción sexual y dispareo únea, y dolor pelviano, sobre todo en las cavidades no comunicantes, porque bueno, genera sangrado mensual que no sale por ningún lado, entonces genera dolor. ¿Cuáles pueden ser las complicaciones de las pacientes que tienen malformaciones mullerianas? Puede haber endometriosis asociada, infertilidad asociada, abortos, partos prematuros, porque son cavidades distóxicas, presentaciones viciosas, alteraciones psicológicas, sobre todo en las pacientes que no tienen el desarrollo, que no tienen útero, anomalías del aparato urinario. Es importante reconocerlas porque desde el punto de vista embriológico el desarrollo va en paralelo, entonces si hay una anoxa que altera el desarrollo de los conductos paramisonéfricos, pudiera también afectar el aparato urinario. Es importante, es mandatorio evaluar el aparato urinario en esta paciente. Y por supuesto displasias esqueléticas del feto, porque no puede, pues el crecimiento se ve ajustado al tamaño del útero mal formado. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, aquí podemos diferenciar, por ejemplo, el bicorne del septado. Si el punto 3, es decir, la distancia entre estos dos puntos, la línea que se traza en el punto 1 y 2, que une los dos cuernos del punto 3, es mayor de 5 milímetros, estamos hablando de un septado. Si es mayor, estamos hablando si es menor, estamos hablando de un bicorne, porque la separación es mayor. Normalmente cuando esta proporción, la distancia entre este punto, y esta distancia entre A y D es menor del 10%, en general no hay problemas desde el punto de vista de fertilidad. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Por supuesto, el primer abordaje es el ultrasonido. Muchas veces hacemos el ultrasonido abdominal de entrada porque son pacientes núbiles en la mayoría de los casos, o porque no podemos hacer el eco transvaginal. Cuando hacemos el eco abdominal, pues recordando que es importante evaluar toda la parte del tracto urinario, porque nos va a permitir descartar que no haya una anomalía del tracto urinario junto con la anomalía mulleriana. Aquí podemos ver en el eco, en este ultrasonido transvaginal, dos cavidades uterinas. En este caso era un útero Didel. El transvaginal nos permite ver también cavidades no comunicadas, hematometras, hematocotas, hematosalpinx. Es importante hacer el diagnóstico porque esto puede generar problemas a largo plazo y podemos identificarlo a nivel transvaginal. Por supuesto, a nivel transvaginal también podemos evaluar los otros tipos de malformaciones, aunque la paciente no tenga ningún tipo de complicación. La ecosonografía 3D también es de mucha utilidad, porque nos permite, se parecen mucho a las imágenes de la resonancia magnética, y nos permite entonces reconocer de forma mucho más económica la alteración mulleriana. Aquí vemos las diferentes malformaciones que podemos reconocer desde el punto de vista de
de la ecografía 3D y bueno, nos da una visión casi parecida a la de resonancia magnética. La histerosonografía es de mucha utilidad cuando queremos ver si hay comunicación entre las cavidades, si hay dos cavidades, nos sirve para evaluar esta distancia que ya vimos en la histerosatinografía y es bien sensible, específica para evaluar bien la cavidad endometrial y cuál es la relación de la cavidad con el resto de los hallazgos. La histerosatinografía, como vimos en las diapositivas anteriores, es bien útil porque nos muestra de forma bien adecuada la cavidad endometrial y la permeabilidad tubárica. Y es bueno para reconocer el bicornio, el arcuato, el didelfo, el unicornio y el septado, porque vemos las alteraciones a nivel endometrial. Aquí tenemos algunos criterios para reconocer entonces, diferenciar los septos de los bicornes. La distancia intercornual, si es menor de 2 centímetros, es un septo, y si es mayor, recordemos que como no hay fusión, están más separadas las cavidades. Como en la histerosatinografía no podemos ver el contorno, cosa que sí la podemos hacer con la resonancia y con el ultrasonido, pues tenemos que establecer este tipo de parámetros para ver si estamos hablando de un útero normal, un septo o un bicornio. Y el ángulo intercornual formado entre las dos hemicavidades también nos ayuda a ver si es un útero septo o un bicornio. Aquí lo podemos ver, esta es la distancia intercornual y este es el ángulo que forman las dos hemicavidades, entonces nos permite ver si el ángulo es mucho mayor, hay una mayor separación, pues debe tratarse de un bicornio, si es mucho menor, pues debe tratarse de un útero septado. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, podemos evaluar bien lo que es el canal endocervical, la cavidad uterina, si las trompas están permeables o no, si hay septos y si hay otras patologías como miomas y pólipos. ¿Cuáles son las desventajas? Que bueno, si la paciente es núbil o si tiene un himen imperforado o un septo vaginal transverso o una vagina trésica, en el caso del síndrome de Roquetan, pues no se puede utilizar la histerosatinografía. En pacientes alérgicos al yodo tampoco, no permite, ya lo comenté, valorar el contorno uterino externo. Ahí, bueno, es un estudio que hay que poner a la presentación y puede haber riesgos de perforación dependiendo de las cánulas que se utilizan. Actualmente se utilizan las mismas cánulas que para sonohisterografía y son cánulas normalmente de látex y generalmente pues no debería haber riesgo de perforación en estos casos. La histeroscopia tiene la ventaja que permite visualizar directamente la cavidad uterina y los óseos tubáricos y sirve además para tratamiento, sobre todo en el caso de los septos. ¿Cuál es la desventaja? Igual puede haber riesgo de perforación, no se puede valorar el contorno externo, recordemos que entramos dentro de la cavidad uterina, todo lo que está por fuera no lo podemos ver, y puede haber intolerancia al procedimiento por dolor. Aquí podemos ver un septo, es lo que se reconoce como más fácilmente en la histeroscopia. Aquí hay una experiencia que quise traerles de 10 años de histeroscopia diagnóstica en el servicio de ginecología del hospital universitario, y aquí vemos que las malformaciones mullerianas fueron el 2% de los hallazgos de las histeroscopias diagnósticas, y la malformación más frecuente, el útero septo, parcial y completo. Después se evaluaron úteros arcuatos, bicornes y didelfos. Pero el más frecuente fue el útero septo, que además es el más frecuente dentro de las malformaciones mullerianas. La laparoscopia, que nos permite la apariencia externa correcta de los hemiúteros, porque verifica la presencia además de cavidades no comunicantes. Esto es bien importante, porque permite evidenciar si hay una cavidad no comunicante con colección, si hay patologías asociadas, y de una vez se resuelven durante el procedimiento de laparoscopia. Es el gol estándar porque nos permite evaluar la parte, todo lo que es la cavidad uterina y el contorno del útero. Este es un útero de aspecto normal, es no invasivo, permite visualizar la anatomía de la pelvis completa, tiene una sensibilidad cercana al 100%, permite hacer diagnósticos diferenciales con otros tipos de problemas y, como dije, el contorno interno y externo de la cavidad uterina puede ser evaluada de forma satisfactoria. ¿Cuál es la ventaja? Que es costosa,
Está limitada la visualización de vaginas, cervix y trompas y puede tener limitaciones técnicas. Aquí podemos ver entonces dos cavidades uterinas. Esto es un útero bicorne. Aquí podemos ver también un útero bicorne bicolis. Veamos que aquí hay un poco de comunicación a nivel miometrial, un poco de fusión. Aquí vemos colecciones, aquí vemos lo que pareciera un útero o bicornio o didelfo. Vamos a pasar a hablar sobre el tratamiento de las malformaciones mullerianas. No todas las malformaciones ameritan tratamiento, eso es importante tenerlo claro, porque nos llegan muchas pacientes que han sido operadas sin necesidad y lo que se genera es más complicaciones en estos casos. Se deben tratar la agenesia de conductos, porque necesitamos brindarle a la paciente una vida sexual satisfactoria, entonces debemos ampliar la vagina en esos casos, y bueno, resecar los úteros rudimentarios que tengan alguna actividad endometrial. También las malformaciones unicornes con cuernos rudimentarios con cavidad o que sean sintomáticos, y algunas variedades de didelfo y bicorne, ya vamos a ver cuáles. Las otras malformaciones solo se tratan si tienen malos resultados reproductivos o si esos malos resultados reproductivos son por culpa de la malformación. Eso es importante reconocer. Entonces, en la agenesia de hipoplasia, ¿cuál es el objetivo? La paciente no tiene útero, la función reproductiva, por supuesto, la paciente tiene que estar clara que no va a poder ser posible, por lo menos no con su útero porque no tiene, y el objetivo entonces es la recuperación de la función sexual. Generalmente uno se inicia, o lo que se recomienda es el tratamiento no quirúrgico, que es la dilatación progresiva con dilatadores o relaciones sexuales persistentes para crear una neovagina. Normalmente como los dos tercios inferiores están desarrollados o parcialmente desarrollados, pues lo que se hace es utilizar esa vagina rudimentaria e irla ensanchando desde el punto de vista no quirúrgico a través de dilatación. Es el tratamiento que ha reportado mejores resultados. Es importante darle soporte emocional a la familia y a la paciente, porque es una paciente que no va a poder tener hijos o parirlos, tenerlos en su útero, puede tener hijos en un útero subrogado. Entonces es importante explicarle cuál es el problema de la hipoplasia, de la agenesia de hipoplasia que padece. Cuando se decide el tratamiento quirúrgico, pues hay muchas operaciones, no voy a entrar en detalle, la de Frank, la de Williams, la de McIndoe, la de Becchietti, la neovagina sigmoidea. Cuando hay muchas técnicas es que ninguna es 100% efectiva, por lo que normalmente se recomienda primero el tratamiento no quirúrgico. El tratamiento quirúrgico se reserva a vaginas rudimentarias muy, muy pequeñitas que, a pesar de la dilatación, no se logra el objetivo, que es restaurar la función sexual. ¿Qué hacemos con el unicornio, que es el otro que dijimos que se trataba? Cuando tenemos un útero rudimentario no comunicante que tiene función endometrial, como en este caso, pues hay que resecarlo porque normalmente genera dismenorrea cíclica y bueno, es importante tratar a la paciente en ese sentido. Los didelfos o bicorne bicolis tienen indicación quirúrgica en las siguientes variedades. El didelfo con tabique vaginal, aunque también lo hemos comentado en el servicio, que hay pacientes que el tabique no les molesta y tienen sus relaciones sexuales generalmente a través de alguna de las dos hemicavidades sin problema. Entonces la recomendación es que se seccione o se reseque el tabique vaginal si realmente a la paciente le molesta en su función sexual, porque desde el punto de vista reproductivo pues no debería haber ningún problema. El útero didelfo con septo de una vagina que genere obstrucción, en este caso sí, porque bueno, vamos a tener un hematometra con el tiempo, y en este caso que sea bilateral también. En estos casos sí está indicada la cirugía para evitar o para aliviar la obstrucción que genera el tabique. El bicorne generalmente y el didelfo, recomendación es no tratarlo. Sin embargo, en pacientes con abortos recurrentes o embarazos pretérminos que no logre su fin reproductivo, se recomienda la metoplastia de Strasman, que consiste en simplemente unir las cavidades de esta manera. El útero septado se puede hacer recepción histeroscópica
siempre y cuando esté afectado el resultado reproductivo de la paciente. Si no, igualmente no hay indicación quirúrgica en estos casos de tratamiento. Entonces, ¿cuáles son los resultados reproductivos según el tipo de malformación? Entonces, en la genesia ya vimos, no es posible el embarazo, las opciones que se le debe dar a la paciente es la adopción o la gestación subrogada. Utilizar sus óvulos, pero en el embarazo en una paciente con útero. En el unicornio hay un 24% de aborto del primer trimestre y 45% de parto pretérmino, pero no se recomienda ningún tratamiento porque en general la cavidad se va ensanchando a medida que la paciente tiene 1 o 2 embarazos y se han reportado embarazos perfectamente normales con pacientes con úteros unicornio. El bicornio funciona más o menos igual que el unicornio, con una tasa mayor de abortos, pero una tasa menor de partos pretérminos. Y si hay abortos recurrentes y la paciente nunca logra un embarazo a término, pues se hace una metroplastia de estrasma. Si no, no es necesario tratarlo tampoco. En el caso del útero septado, puede asociarse hasta un 44% de aborto del primer trimestre y un 12-23% de parto pretérmino. Y ya lo comenté, se hace la resección histeroscópica del septum solo si se asocia a complicaciones obstétricas. Y en el caso del arcuato, es muy infrecuente la complicación obstétrica y de fertilidad y no se recomienda ningún tipo de tratamiento. En conclusión, las malformaciones mullerianas generalmente se asocian cuando son sintomáticas a dolor pélvico, se pueden asociar a endometriosis, disfunción sexual y problemas de infertilidad, dependiendo del tipo de malformación. Y el diagnóstico debe ser basado en el ultrasonido en primer lugar, resonancia magnética e histerosalpingografía, porque de una vez evaluamos las trompas. El pronóstico reproductivo, como vimos, está basado en el tipo de malformación, y la indicación de tratamiento quirúrgico solamente debe hacerse en casos seleccionados según la fertilidad y según la clínica de la paciente. Y es importantísimo el apoyo emocional, sobre todo en las malformaciones más importantes, las malformaciones que sí tienen consecuencias en fertilidad. Aquí les traigo esta bella foto de un útero bicornio con un embarazo en cada uno de los hemisferios. Muchísimas gracias. Desarrollo entonces. Bien. Entonces, recapitulando, ¿no? Las anomalías congénitas de conducta Miller puede ser retención en el desarrollo de conductos mullerianos, falta de fusión o falta de reabsorción del tabique medio. Esas son las tres cosas, ¿no? Falta del desarrollo, falta de la fusión de los conductos o falta de reabsorción del tabique medio. Ya es el tabicado, ¿no? Tabicado, tabique parcial, ¿no? El arcuato que estudia menos. Bien. Entonces, este es para recapitular. Algunas ecografías, útero unicornio, que es este útero unicornio en el esquema. Aquí se ve la ecografía del corte transversal del útero y el corte sagital, ¿no? En un solo cuerno. Aquí hay dos cuernos, útero bicornio tiene dos cuernos, con un endometrio parcialmente compartido. Y este es un útero bicornio en el cual aquí en uno de los cuernos hay un saco gestacional. Este es un útero didelfo ya. Fíjense la separación completa, cervix, el cuerpo, ¿no? Corte transversal, corte sagital. Ahí están los dos cuerpos uterinos. Es un útero doble verdadero, pero el útero didelfo, ¿no? Tanto de cuerpo como de cuello, totalmente independientes. Útero tabicado que al corte transversal se ve así, ¿no? Porque hay una parte que está como compartida. Y el corte sagital se ve así, pues, ¿no? Están las dos cavidades con su tabique. Un solo cuello. Y el corte transversal se ve así, pues. Un pequeño videíto que es para repasar desde el punto de vista español, cortito nomás. Hola a todos, bienvenidos un día más a aulaginecología.com. Hoy vamos a hablar sobre malformaciones uterinas congénitas. Para entender bien las malformaciones uterinas tenemos que explicar un poquito la embriología.
Los conductos de Müller o paramesonéfricos van a dar en la mujer el útero y las trompas. Y los tubérculos de Müller, que es el final del conducto de Müller, darán lugar al tercio superior de la vagina. Este conducto de Müller está íntimamente relacionado con el conducto de Wolff, que es un poquito la guía que sigue el conducto de Müller para la formación del útero y de las trompas. Este conducto de Wolff o mesonéfrico en la mujer acaba prácticamente por desaparecer. Cuando queda algún remanente del quiste del conducto de Wolff, puede dar los llamados quistes de Gardner. Y el conducto de Wolff en el varón va a dar lugar al epidídimo y al conducto deferente. Como el conducto de Wolff está también íntimamente ligado al desarrollo del sistema urinario, es habitual que las malformaciones uterinas congénitas se asocien a malformaciones del sistema excretor y malformaciones renales. Ya hemos dicho que el tercio superior de la vagina se forma a partir de los tubérculos de Müller. Por otro lado, los 2 tercios inferiores de la vagina se forman a partir del seno urogenital. Es muy difícil conocer la prevalencia exacta de las malformaciones uterinas. Sin embargo, se estima que más o menos aparece en un 5% de las mujeres. Ya lo veremos más adelante, pero en algunos casos estas malformaciones se pueden asociar a infertilidad y a esterilidad. Existen varias clasificaciones, varias formas de clasificar las malformaciones uterinas, pero quizá la más aceptada es la de la American Fertility Society, la AFS, propuesta en 1988. En primer lugar, distinguiríamos la hipoplasia o la agenesia de determinadas estructuras, por ejemplo, la hipoplasia o agenesia de cérvix, de fondo, de trompas, de vagina o combinada. En segundo lugar están los úteros unicornes. Dentro de los úteros unicornes puede haber un remanente del segundo cuerno. En función de esto los podemos clasificar en comunicado, no cavitado y genuino, en el que no existe el segundo cuerno ni siquiera hipoplástico. En tercer lugar están los que llamamos úteros didelfos. Son aquellos úteros que tienen 2 cuerpos uterinos y 2 cérvix. Es como si dijéramos que hay 2 úteros independientes. A veces esta malformación se puede asociar a septos vaginales, incluso a vaginas dobles. En cuarto lugar tenemos los úteros bicornes, que son úteros con 2 cuerpos uterinos, pero que comparten un mismo cérvix. Dentro de los úteros bicornes los clasificamos en completos y parciales. En el útero septo, el contorno uterino es normal, es decir, el fondo uterino es normal. Sin embargo, existe un tabique dentro del útero que lo divide en 2. El septo puede ser parcial o completo. Y por último, el útero arcuato, que es un útero con un contorno también normal, pero que tiene una pequeña escotadura en el fondo. Obviamente podemos encontrarnos combinaciones de cualquiera de estas malformaciones. En cuanto al diagnóstico, la técnica de imagen más utilizada y la más rentable es la ecografía 3D. Es mejor si la hacemos en la segunda fase del ciclo, en la fase secretora. La resonancia magnética la solemos reservar para los casos más complejos y sobre todo para una planificación quirúrgica en un procedimiento complejo. En cuanto a la relevancia clínica, es verdad que en la mayoría de los casos estas malformaciones son asintomáticas, pero se ha relacionado la aparición de malformaciones uterinas con esterilidad, con abortos de repetición, con parto prematuro, incluso con presentación fetal anómala. No todas las malformaciones uterinas son iguales y por lo tanto no todas las malformaciones uterinas van a dar las mismas complicaciones o por lo menos no en la misma frecuencia. En cuanto a la esterilidad, bueno, parece que las tasas de concepción son prácticamente similares en los úteros con malformaciones que en los úteros normales. Es verdad que los úteros septos o subseptos tienen una tasa de concepción un poquito más baja. En cuanto al aborto precoz, al aborto del primer trimestre, la malformación más relacionada es el útero bicorne, que multiplica por 3 el riesgo de aborto en el primer trimestre, aunque también se ha asociado con el útero septo y el útero unicorne. Curiosamente, en cuanto al aborto tardío, parece ser que la malformación que más frecuente se relaciona es el útero arcuato, que multiplica por 2 la tasa de abortos entre la semana 12 y la semana 24. También el útero bicorne parece que aumenta un poquito la tasa de abortos en este periodo.
la tasa de parto pretérmino está aumentado en todas las malformaciones uterinas, excepto en el útero arcuato. En todas las demás tiene algo de asociación, sobre todo en el útero didelfo, que multiplica por 3 o por 4 la probabilidad de tener un parto prematuro. Y por último, las anomalías de la presentación. Todas las malformaciones uterinas pueden producir anomalías en la presentación, porque pueden producir que el feto no se coloque de la forma adecuada. Parece que el que más se asocia con anomalías de la presentación es el útero bicorne. En cuanto al tratamiento quirúrgico de las anomalías congénitas del útero, no ha habido ningún estudio que haya conseguido demostrar que hay un impacto positivo real sobre la fertilidad o sobre los resultados obstétricos. Por lo tanto, el tratamiento quirúrgico se deberá individualizar en función de cada caso, en función de cada paciente. En el útero arcuato, que es la malformación más leve, la norma general es no tratar y tomar una actitud expectante. La malformación que más solemos tratar de forma activa, tanto porque es la más fácil de resolver como porque es la que peores resultados en tasas de fertilidad y en abortos de repetición tiene, es el útero septo y subsepto. Se tratará mediante una resección histeroscópica del septo. Muchas veces lo hacemos en mujeres que tienen abortos de repetición, parto prematuro o historia de esterilidad, pero también se puede hacer de forma profiláctica en las mujeres en las que encontramos, por otro motivo, un útero septo. En el caso del útero unicorne, no se ha demostrado que haya un beneficio real del tratamiento quirúrgico, por lo tanto deberemos individualizar en cada caso. Sí que es verdad que en algunos casos se ha propuesto la realización de un cerclaje profiláctico en estas pacientes. También se puede valorar cuando el cuerno remanente es pequeñito pero está cavitado, se puede valorar la posibilidad de hacer una resección profiláctica del remanente de ese cuerno para evitar la implantación del embrión en ese cuerno que no va a servir para que el embarazo llegue a término. Y tanto en el caso del útero bicorne como en el caso del útero didelfo no se recomienda la cirugía profiláctica y solo se realiza la uteroplastia, la plastia del útero, en los casos en los que haya habido una historia obstétrica desfavorable. De igual manera, se puede valorar la posibilidad de realizar un cerclaje, pero normalmente lo reservamos cuando ha habido una mala historia obstétrica. Bien. Ahora vamos a la parte baja, ¿no? Al seno genital. Lo más exterior, ¿no? El himen imperforado. Falta de perforación del extremo inferior de la placa vaginal. Aquí es una prueba física adecuada, pues, ¿no? Esta es una bebita, ahí vertiendo los labios se ve este pequeño quiste que es así, que aparentemente se denomina mucocolpos y muchas veces pasa inadvertido y se nos sigue de la pubertad, ¿no? Se puede hacer a otras malformaciones también anorrectales, urinarias, porque si hay diagnóstico a esta edad de recién nacidas del himen perforado, hay que asociar, hay que ver otros, completar el diagnóstico, pues, asociaciones lesionales. Inclusive se habla, ¿no?, que en oportunidades en el control del embarazo de la mamá, en la ecografía que se hace, en la última ecografía del control, puede haber una tumoración quística pelviana. Entonces pues, se puede sospechar que es un himen perforado. Este es un caso de una pacientita, una niñita de 10 años, que llega por amenorreica, todavía nunca menstruado, ¿no? Llega por un dolor en el bajo vientre. Entonces se le hace una ecografía abdominal, ¿no? Y se ve pues del libro, ¿no? Esta es la vejiga urinaria, este es el útero, y aquí se ve en la parte vaginal, aquí que se ve una colección, pues, una colección heterogénea, ¿no? Con coágulos, ¿no? Incidencia axial del mismo se ve, ¿no? La vejiga urinaria, el útero casi no se ve, pero aquí se ve la vagina, entonces un globo con contenido heterogéneo, es hemático de sangre, es un hematocolpo, que se llama sangre en vagina, hematocolpos. Entonces, es diagnóstico, pues, ¿por qué hay esta colección? Pues está imperforada, hay un himen imperforado. Entonces, se le ha hecho su immunotomía y se evacúa y viene ya la eco de control, ¿no? Ya fíjese, la vagina ya queda pues en su conducto vacuo, ¿no? Está la vejiga urinaria, el útero, y aquí está la vagina ya está en forma normal. No está como acá, esta vagina distendida con sangre. Esta es una colección vaginal
o IMI perforado. Es una emergencia de eso. Bien, un momentito. En la recién nacida siempre hay que ver el periné, explorar el periné de la recién nacida, ¿no? Cualquier médico que atiende un recién nacido y si es mujercita tiene que ver cómo está el periné. Lo normal es que haya los tres orificios, ¿no? El meato urinario, el introito vaginal y el ano, eso es lo normal. Pero a veces está fusionado, solamente hay dos, ¿no? El seno urogenital y el ano. Y a veces uno solo es la cloaca. La cloaca. ¿No? Esto hay que estudiar si hay malformaciones asociadas a esto, pues, ¿no? Siempre que estoy solamente de la parte baja, el seno urogenital también debe ser con Mulleriano. ¿Ya? Y con la parte renal, pues. Hace unos años, no sé si ustedes recordaron, eran muy jovencitos, de repente hubo esa niña Sirenita, ¿no? En la época con el alcalde de Lima de Castañeda y el médico doctor Rubio de la Solidaridad. Y a esa niñita pues, la tomaron como paciente, una serie de operaciones le lograron restablecer la funcionalidad de los miembros inferiores, pero tenía su cloaca, ¿sí? Y tenía su problema de renal, estaba en insuficiencia renal, hacía su diálisis, falleció, al final falleció la chiquita, pues, no sé si ustedes recuerdan ese caso, bien publicitado, pues, bien mediático fue ese caso. Entonces siempre que está chequeando a esa mujercita bebita hay que ver que están sus testos normales, todos los edificios. Pues. Eso indica pues, una referirle para el estudio y el tratamiento que corresponda. ¿No? Aquí, por ejemplo, es un caso de céndulo genital, aquí está céndulo genital y que está un canal común de la vagina y la uretra que se atraviesa hacia el periné con un solo orificio por delante del ano. ¿No? Aquí está tanto la vagina como aquí está el ano. Esto se puede apreciar como una malformación aislada, pero también asociarse con otras malformaciones anorrectales, también presencia cloacal o asociada al desorden del desarrollo sexual. La causa más frecuente es el síndrome de adrenal genital o hiperplasia suprarrenal congénita. Dicen que bueno, aquí hay que estudiar pero hay múltiples causas, ¿no? Mínima virilización, el seno genital, bueno, hasta gran virilización, bueno, todo es bien variable, ¿no? Pero bueno, a veces está asociado al desarrollo sexual. Siempre hay que estudiar estos casos, hay que estudiar. Puede ser una cosa aislada, puede ser una cosa múltiple, ¿no? Bien compleja. De cloaca luego subí la foto, pero es un canal común que termina en un orificio perineal único, que confluye en uretra, vagina y recto. Esta malformación se clasifica en alta o baja según su longitud, pues, ¿no? Mientras más grande, larga, peor, pues, ¿no? Si es un canal cloacal de más de 3 centímetros, hay más complicaciones, ¿no? Complicaciones vaginales, malformaciones urinarias. A mayor longitud del canal de la cloaca, mayor frecuencia de malformaciones asociadas. Y mayor la dificultad de reparación y peor el proyecto funcional. Más en esos casos, más lamentablemente va mal, pero la cloaca larga va mal. El pronóstico hasta de vida de la persona. Calidad de vida y vida de la persona. Para concluir, vamos a dar unas palabritas de intersexualidad, que es la yapita de la clase, ¿no? Son afecciones donde hay una discrepancia entre los genitales internos y los externos, ¿no? Testículos y los ovarios. El término antiguo para esta afección es hermafroditismo. Aunque los términos antiguos todavía se incluyen en este artículo como referencia, han sido reemplazados por parte de la mayoría de los expertos y ya ahora sí pues son los desórdenes del desarrollo sexual, del DDS, en inglés decimos DSD, en castellano le decimos DDS, son trastornos de desarrollo sexual. Tenemos dos tipos, ¿no? La XX y la XY, intersexualidad XX. Los cromosomas son de una mujer, los ovarios son de una mujer, pero los genitales externos con apariencia masculina. Esto es el resultado de un feto femenino que está expuesto a hormonas masculinas en exceso antes del nacimiento. ¿No? ¿Y por qué ha pasado esto? Los labios mayores se fusionan y el clítoris se agranda para parecer como un pequeño pene. En la mayoría de casos hay un útero y trompas de falopio normales. Este es del 46XX con virilización. Se olvida llamarse el pseudo-hermafroditismo femenino. O sea, hay mucha hormona masculina en el útero, en el feto. ¿No? Por enfermedad materna, por ingesta materna de medicamentos. Causas posibles, ¿no? Hiperplasia suprarrenal congénita, la causa más común. Hormonas masculinas como la testosterona consumidas por la madre durante el embarazo. Tumores productores de hormonas masculinas en la madre cuando estaba gestando, ¿no? Entre los cuales los más comunes son los tumores ováricos. A las madres que tengan hijos con intersexualidad XX se les debe hacer un chequeo a menos que haya otra causa clara. Siempre que cheque que la mamá tenga un tumor de ovario.
Ahora, lo enzimático, ¿no? La deficiencia de aromatasa, que puede no notarse hasta la pubertad. La aromatasa es una enzima que normalmente convierte las hormonas masculinas a hormonas femeninas. El exceso de actividad de la aromatasa puede llevar a exceso de estrógeno, hormona femenina, y la escasez de aromatasa a intersexualidad XX. En la pubertad, estos niños XX que han sido criados como niñas pueden comenzar a tomar características masculinas. Y un caso clínico que les presentamos, esta es una niña, es una señorita hiperplasia superior congénita, aplasia mulleriana, agenesia de ovario y trompa de falopio, falla ovárica temprana. Entonces, aquí sí es un XX, pero es un desarrollo sexual, pero ni siquiera tiene ovarios, no hay trompas, la mulleriana no hay útero, y es una hiperplasia superior congénita. Psicológicamente cómo se sentirá, pero no sé, pues no, cómo tiene ese vello pudero femenino nada más. Es un X. Ese es su estudio cromosoma XX. Ah, es varón, a ver qué varón es. Se siente mujer seguramente. Bueno. Y la otra es la intersexualidad XY. Los cromosomas son de un hombre, pero los genitales externos no se han formado completamente. Son ambiguos o son femeninos. Los testículos pueden ser normales de apariencia, estar mal formados o estar ausentes. También se llama XY con subvirilización y antes decían el pseudo-hermafroditismo masculino. Esta formación de genitales masculinos depende pues, del equilibrio propio de las hormonas masculinas, tanto testosterona y ¿cómo se llama? Y estrógeno, pues. Por lo tanto, requiere una producción y funcionamiento adecuado de las hormonas masculinas. Causas posibles, no, problemas con los testículos. Pero, ¿no? Si no se forman apropiadamente los testículos, hay subvirilización, pues. Hay muchas causas posibles efectos que incluyen indigenencia con la pura XY. Hay problemas testiculares, pues, ¿no? Problemas de disfunción de testosterona. Hay una serie de pasos que uno requiere enzimas diferentes, ¿no? Puede haber deficiencia en cualquiera de estas enzimas, puede provocar testosterona inadecuada. Y se produce una síndrome de intersexualidad XY diferente. Hay tipos de hiperplasia superior congénita que también caen en esta categoría. No se forma testosterona. O sea, o no hay testículos, no están buenos los testículos, o no se forma buena testosterona. Y por último, puede haber testículos con testosterona, pero ¿qué pasa? El uso de testosterona. Las personas tienen testículos normales, de categorías adecuadas, pero todavía tienen intersexualidad debido a una deficiencia de esta hormona, de esta enzima, la 5-alfa reductasa. Esta es la más frecuente, desgraciadamente, el síndrome de insensibilidad a los andrógenos, el SIDA, insensibilidad a los andrógenos. O sea, XY con testículos normales que producen testosterona, pero es resistente a la, no hay la 5-alfa reductasa. ¿No? Causa posible, ¿no? No se hace el paso de comer la testosterona a la testosterona. Hay varios tipos de deficiencia de 5-alfa reductasa. Bueno, algunos de los ejercicios tienen genitales masculinos normales, otros tienen femeninos normales, y muchos tienen algo de los dos. La mayoría cambia de genitales masculinos externos alrededor del tiempo de la pubertad. Decíamos el síndrome de insensibilidad a los andrógenos es la cosa más común de intersexualidad. También le llaman feminización testicular. Hormonas son normales, pero los receptores no funcionan apropiadamente. Hay más de 150 defectos diferentes identificados hasta ahora y cada uno reporta un tipo diferente de síndrome de insensibilidad a los andrógenos. Es resistente a los andrógenos. No hay, pues, no hay la enzima o no hay el receptor, pues no funciona. ¿Ya? O sea, si bien la base de la sexualidad es la biología, pues no los cromosomas, pues, a veces tienes cromosomas, pero no te funciona, pues no te funciona, pues, no hay hormonal, enzimático, de receptores, ¿no? Entonces viene este problema. Este caso, por ejemplo, es una persona que es mexicano esto, ¿no? Siempre se crió como mujer, pues era una mujer, se casó y no era infértil, se hace el estudio y se ve que es un XY. Genéticamente, sus cromosomas son de varón, pero su desarrollo ha sido de mujer, ¿no? Insensibilidad pues, a los andrógenos. ¿Se dan cuenta? Y de ahí se siente mujer, pero bueno.
Y finalmente el club de los XY, pues en Estados Unidos, todas estas personas, son genéticamente, son varones, son XY, pero no hay sensibilidad, no responden a la testosterona. Entonces, no hay sus actividades, su desarrollo son ambiguos, pero debe ser de mujer, sus genes son de hombre, pero no hay respuesta, pues, no hay funcionamiento hormonal masculino. Bueno, ellos se han agrupado, tienen su grupo, iniciativa médica, ¿no? Médica y sobre todo de psicólogos, para conseguir apoyo, pues, tanto médico, apoyo legal y apoyo emocional, ¿no? Es el club de las XY, ¿no? Ahora son más simpáticos, son un poco feitos y tienen cara de hombre, pero nada más que la cara no funciona, ¿no? Es lo complejo de la intersexualidad, pues, ¿no? Pues no es tan fácil hacer un enfoque dogmático, ¿no? De enfoque de género, ideología, de cuidado con eso. Pues todas estas cosas se ven. Bien, doctores, muchas gracias, eso es todo lo que hemos presentado. No sé si tenemos algunas intervenciones de ustedes. Vamos a pasar la asistencia un ratito, no se vayan a alterar todavía, ¿eh? Porque había más que 22 cuando empezamos, ¿eh? Vamos a ver la asistencia. Terminamos 24. Sí, preguntas, doctores, por favor. Intervenir. Parece que no. Es una patología poco frecuente, hay que tener muy en cuenta tanto para la parte clínica. Está solo en el medio rural, a veces viene ¿sabes qué cosa? Que no es masculino. Con eso, porque a veces es complicado, es médico rural, ¿no? Bien claro de explicar que de la familia, sexo, ¿no? Luego la parte clínica bastante en la infancia, ¿no? Los trastornos mentales, ahí juega esto. Muy bien. Entonces, muchas gracias por su asistencia. Pues. A usted, doctor, muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.